mayo se descubrió en Jerusalén la verdadera cruz, en donde fue crucificado el Hijo de Dios. La reliquia de la Santa Cruz fue llevada después a Roma, donde hoy se venera en la gran basílica que lleva su nombre. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que nos ha redimido por su cruz. En nuestra vida, con frutos de paz. Roguemos al Señor. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres, ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra. Roguemos al Señor. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria y sean consolados por la cruz del Señor. Roguemos al Señor. Para que Cristo, que para salvar a su pueblo quiso ser elevado en la cruz, como la serpiente en el desierto, nos libre del mal y nos eleve a las alegrías eternas. Roguemos al Señor. Rezamos ahora todos juntos la oración de San Francisco. Ponga yo la luz, que allí donde haya tristeza, ponga yo alegría. Quiero agradecer en nombre de la parroquia pues a la Cofradía del Cristo del Fosar, que ha coordinado pues la preparación de la cruz que está a nuestra veneración en esta hermosa tradición de las cruces de mayo que hemos recuperado, y a todas las instituciones de la vida de nuestro barrio que también se suman, las fallas, la falla de Correchería, la falla de la Plaza de Negrito. Están aquí presentes algunos, a los feligreses de la parroquia, a las instituciones vinculadas a la parroquia, como el altar del Tosal de San Vicente Ferrer, y tantas otras que han querido reunirse esta tarde para celebrar esta hermosa tradición de las cruces de mayo. A todos nos llena de alegría la recuperación de esta tradición para la vida de Ciutat Vella. A tots, per tant, moltes gràcies.